Bienvenidos al episodio número 9 de esta serie de videos y mentoría entrega de precio. En esta presentación vamos a hablar acerca del Fair Value Gap. El Fair Value Gap es un nuevo concepto, algunos lo conocen, algunos no, pero lo vamos a desarrollar precisamente en este video. Seguramente muchos de ustedes se han encontrado en su gráfico este tipo de movimiento alcista que de hecho tiene un detalle, ¿sí? Está conformado por tres velas alcistas, pero tiene un detalle en la vela del medio. Sin embargo, no solamente se presenta en un caso alcista, sino también se presenta como un movimiento bajista, que también tiene un detalle en el medio. ¿Qué detalle? Bueno, este detalle. Sí, un detalle que se encuentra en específico en el cuerpo de esta vela del medio. Vamos a definir el Fair Value Gap para que entiendan qué existe dentro de estas velas. El Fair Value Gap es un pequeño desequilibrio conformado por específicamente el cuerpo de una sola vela, de un periodo determinado. Esto quiere decir que puede ser de cualquier temporalidad, cuya área será considerada como BC, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, o CB, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency, dependiendo de su naturaleza. Estos dos conceptos o términos ya los he explicado en los dos episodios anteriores, así que si todavía no los han visto, les recomiendo que vayan a verlos primero para que entiendan este episodio. Ahora, vamos a denominarlos BC o CB, dependiendo de si el desequilibrio se encuentra en una vela alcista o en una vela bajista, ¿de acuerdo? Tal área servirá como referencia contextual para definir la dirección del precio, setup u objetivo. Esto quiere decir que este pequeño detalle te puede ayudar a definir la dirección, te puede ayudar a construir tu setup o si es que ya estás con una operación corriendo, puede ser tu potencial objetivo. Debe medirse adecuadamente, de otro modo su utilización se verá mermada por el criterio aplicado al momento de su uso. Un Fair Value Gap tiene que estar correctamente delimitado y marcado, así como hemos aprendido a delimitar los vacíos de liquidez, también vamos a aprender ahora a delimitar estos Fair Value Gaps en sus distintos escenarios. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer es entender cómo se compone. Y para eso necesitamos visualizar como tal el patrón de velas que tenemos aquí. No es el único patrón, más adelante, de hecho en la siguiente lámina les voy a mostrar los ejemplos adicionales o casos adicionales que ustedes van a poder visualizar en su gráfico. Sin embargo, es importante que les mencione de cuántas velas está conformado para que entiendan este concepto. En el caso alcista nosotros tenemos tres velas, ¿sí? La vela más antigua, ¿de acuerdo? De este patrón que se va a formar en tres velas específicamente, va a ser la vela número uno. La vela de en medio, que es la vela que contiene el desequilibrio, va a ser la vela número 2 y la vela posterior, la vela número 3. Algo que cambia cuando hablamos de un escenario bajista. Nuevamente bajo el concepto de que esta es la vela más antigua, esa va a ser la vela número 1. Luego vamos a tener la vela número 2, la que contiene el desequilibrio, y luego tenemos la vela número 3, que es la vela posterior. Bien, como les había mencionado, estos no son los únicos casos. Vamos a tener casos adicionales. 8 casos como tal que se les van a presentar en su gráfico. Estos casos se van a presentar en una expansión, después de una consolidación, en un retroceso, en una reversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante que se memoricen estos casos y si por allí hay algún caso adicional, ya saben que me pueden escribir al Telegram o pueden enviarme ese ejemplito que quizá me faltó colocar acá al correo electrónico. Ahora, todos estos casos tienen dentro de sí un Fair Value Gap, porque recuerden que este conceptito está conformado por tres velas. ¿Dónde está el Fair Value Gap? Justo allí, en las sombras que acabo de marcar de forma rectangular y con color anaranjado. Cada uno de estos ejemplos tiene un Fair Value Gap dentro de sí y solamente hay tres velas en cada uno de estos casos. Algunos son alcistas, bajistas, de hecho estos son los dos ejemplos iniciales que les he presentado, pero acá tenemos un ejemplo bajista, alcista, alcista, ¿no? ¿Y esto de qué depende? De la vela en donde se encuentra el desequilibrio. Sin embargo, lo que tenemos que hacer aquí es colocar cada uno de estos ejemplos en un conjunto. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ordenar nuevamente estos ejemplos y si ustedes se dan cuenta, en estos cuatro de la izquierda tenemos el desequilibrio específicamente en una vela alcista y en estos cuatro de la derecha tenemos específicamente el desequilibrio en una vela bajista. Esto quiere decir que podemos colocar dentro de un conjunto a todos los desequilibrios que se forman en una vela alcista o podemos denominarlos como Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. ¿De qué manera te expresarías? ¿Cómo te podrías expresar con propiedad? ¿Sí? Bueno, estos son Fair Value Gaps en forma de Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency.
De la misma manera, cuando hablamos de fair value gaps que se forman en velas bajistas, los colocamos dentro del conjunto de sell side imbalance, buy side inefficiency. ¿De acuerdo? Ya que están en velas bajistas, sell side imbalance. ¿Ok? ¿De qué manera te podrías expresar con propiedad? Este es un fair value gap en forma de sell side imbalance, buy side inefficiency. Genial. Estos dos conceptos, repito, lo he mencionado al principio, pero están en los 2 episodios anteriores a este, así que si no los han visto, vayan a verlos inmediatamente. Muy bien, volvamos a las láminas principales. Y recordemos, la vela del medio es aquella que contiene el desequilibrio, por lo tanto, tenemos que prestarle mucha atención a esta vela del medio. No podemos seguir avanzando si no aprendemos a delimitar correctamente el fair value gap, así como aprendimos a delimitar el vacío de liquidez, ¿lo recuerdan? O bueno, el BC y el CB, ¿verdad? Así que vamos a colocar aquí la manera en cómo se debe delimitar un fair value gap. En el caso alcista, ¿de acuerdo? Vamos a tener al fair value gap conformado por el límite inferior, ¿de acuerdo? Y luego el límite superior, algo que cambia en el caso bajista, porque primero tendríamos la formación del límite superior y luego el límite inferior. Podemos denominar que este es el límite superior del fair value gap, este es el límite superior del fair value gap, o el máximo, también pueden decirle máximo del fair value gap, y este es el límite inferior del fair value gap, o este de aquí, pero también pueden decirle mínimo del fair value gap, es totalmente válido. Y ahora que ya aprendieron a delimitar el fair value gap, pasemos nuevamente a esta lámina en donde yo les había colocado vela 1, vela 2, vela 3. Sin embargo, aquí no he colocado vela número 2. ¿Por qué? Porque no simplemente vamos a denominarla vela número 2, sino que vamos a denominarla como vela de desequilibrio. Es simple, porque en esta vela está el desequilibrio y van a entender por qué justo en este preciso momento. Hablemos de un escenario en el que se nos presenta un fair value gap. En este caso, ¿lo logran identificar? ¿Sí lo ven? Correcto, tenemos un fair value gap allí. Eso quiere decir que tenemos un desequilibrio frente a nuestros ojos. Sin embargo, es importante que ustedes también estudien qué es lo que sucede encima. No tenemos fair value gap. Y la primera pregunta aquí es, ¿por qué no tenemos fair value gap? Bueno, vamos a explicar este concepto del desequilibrio y también del equilibrio, ¿ok? Enfocémonos en esta vela, que es la vela que precisamente tiene el desequilibrio, la que compone como tal el fair value gap. Vamos a trasladar o hacer un acercamiento, un zoom, ¿sí? Un zoom de acercamiento a ese mismo movimiento alcista. Ese mismo movimiento empieza con estas 3 velas, una bajista, una alcista, y luego se nos comienza a formar el fair value gap. Pero el fair value gap empieza ¿cómo? Piensen ustedes que inmediatamente cierra la última vela alcista, en ese mismo precio de cierre debe aperturar la siguiente vela. Entonces, inicialmente, la mecha inferior de esta vela, que ustedes ya saben que contiene el fair value gap, es un cuerpo bajista, es un cuerpo que se va desarrollando de esta manera. Y a medida que va desapareciendo, es decir, que el precio va cotizando nuevamente hacia arriba, se forma una mecha, ¿verdad? A partir de este momento es que podemos visualizar cómo se rompe. ¿Se rompe qué? El máximo de la vela anterior. Aquí tenemos un detalle. El detalle es que a partir de este momento inicia un desequilibrio. Eso quiere decir que se genera el desequilibrio, pero de la vela actual, de la vela reciente. ¿Ok? Y bueno, esta vela básicamente termina, crea su máximo. Ahora, enfoquémonos en la siguiente vela, la tercera, la número 3, ¿ok? En este caso, hablando del fair value gap en forma de buy side imbalance, sell side inefficiency. Cuando esta tercera vela se forma, piensen ustedes en que, fíjense, se forma el mínimo, de acuerdo aquí en esta vela, no logra alcanzar el máximo anterior, de acuerdo, por lo tanto, el cuerpo de esta vela se entiende que existe un desequilibrio. ¿Pero por qué? En el momento en el que la vela actual, esta que están mirando, rompe el máximo anterior, ahora aquí nuevamente podemos asumir que inicia un desequilibrio, ¿verdad? Pero ¿recuerdan lo que yo les había mencionado hace algunos episodios anteriores sobre considerar la narrativa de los cuerpos de vela? Bueno, vamos a desaparecer estas 3 velas anteriores y vamos a trasladar estas 2 velitas hacia la izquierda para hacer un poquito de espacio y ahora nos vamos a concentrar en la subsiguiente vela, ¿ok? Esta vela con la flechita de color azul para entender cómo se forma. Enfóquense en esto, ya tenemos esta vela que ha culminado, el fair value gap lo tenemos por abajo,
Y sabemos que el cuerpo de la vela anterior tiene el desequilibrio en forma de Fair Valley Gap. Perfecto. Pero ¿qué sucede después? Inmediatamente la vela actual cierra, la vela posterior tiene su precio de apertura relativamente en el mismo nivel, mismo precio. Cuando esta vela actual empieza a cotizar hacia abajo y alcanza el máximo de la vela anterior a la anterior, a eso le denominamos reequilibrio inmediato. ¿Por qué? Porque la vela anterior, que era la vela alcista, tenía un desequilibrio en su cuerpo. Sin embargo, cuando ese desequilibrio se cotiza, existe un reequilibrio inmediato. ¿Por qué es inmediato? Porque no se demora el precio 80 velas para volver a cotizar ese mismo nivel. Ahora, aquí tienen que recordar lo que yo les había mencionado al principio con relación a las mechas. Las mechas son rangos de equilibrio. ¿Por qué? Porque se cotizan en dos direcciones. Tenemos entrega de precios en forma de movimiento alcista y entrega de precios en forma de movimiento bajista para una mecha superior, y para una mecha inferior tenemos entrega de precios en forma de movimiento bajista y entrega de precios en forma de movimiento alcista. Eso es lo que deja el rastro, la huella de la mecha. Por eso se puede decir que es un rango en equilibrio. Cuando hablamos del término de reequilibrio, hablamos de que el cuerpo refleja desequilibrio en el momento en el que se rompe el máximo de la vela anterior, el máximo formado por la mecha. Cuando en una vela posterior, no muy lejana, fíjense, aquí tenemos la vela que tiene el desequilibrio y la vela siguiente, es inmediatamente la vela siguiente, llega a cotizar ese mismo nivel, entonces lo que deberíamos tener en este caso es una reacción, ¿verdad? Y eso es lo que da paso finalmente a la formación de esta vela. Y así podríamos seguir sucesivamente. Cuando se rompe el máximo de esta vela, tenemos desequilibrio, y si el precio en la subsiguiente vela llega a ese mismo nivel, reequilibrio inmediato, y así sucesivamente. Pero cuando no existe reequilibrio inmediato, lo que existe es un Fair Value Gap. Muy, muy bien, excelente. Espero que esto lo hayan comprendido, porque ahora vamos a pasar, perdón, a una parte aplicativa. ¿Sí? En este caso, cuando ya tenemos el Fair Value Gap formado, lo que esperaríamos en este caso, ¿sí?, sería que el precio alcance el área de desequilibrio, ¿ok? Alcance el área de desequilibrio, y una vez cubierta, se genere un movimiento alcista. Alrededor de estos contextos surgen incógnitas, preguntas que ustedes se van a realizar. Por ejemplo, ¿cómo debo usar un Fair Value Gap? ¿Como punto de entrada o como objetivo? ¿Cómo sé si un Fair Value Gap va a funcionar? ¿Qué hacer si tengo demasiados Fair Value Gaps en un mismo movimiento? Y esto guarda relación con el vacío de liquidez, ¿no? El famoso movimiento del vacío de liquidez. Cuando tienes un montón de Fair Value Gaps, ¿cómo sabes si se van a llenar todos o no se van a llenar todos? Perdón, cubrir, digámoslo así, ¿no? Ahora, hay casos en donde una persona se puede preguntar o puede decirse: usé el Fair Value Gap, pero no se generó el movimiento que quería. ¿Qué puedo hacer? Y alrededor de esta pregunta hay una siguiente. ¿El Fair Value Gap es un área insuperable o el precio puede rodearla antes de generar el movimiento esperado? Es decir, ¿cómo debo definir el Fair Value Gap, verdad? Una vez marcado, ¿debo colocar mi operación inmediatamente el precio llega a ese nivel o debo esperar? Y en todo caso, ¿qué debo esperar? Todas estas preguntas las vamos a resolver en los próximos 2 episodios de esta serie de videos y mentoría entrega de precio. Así que no te puedes perder los próximos episodios. Dale like a este video, suscríbete a este canal. Recuerda que en Telegram me puedes encontrar como @acatrading, y te recomiendo que te unas al grupo porque estoy haciendo Zooms gratuitos prácticamente todos los días. Así que si no estás allí, te espero en Telegram. Recuerda, estas incógnitas las vamos a resolver con ejemplos y con un poquito más de teoría, porque no he terminado de hablar del Fair Value Gap. Sin embargo, no quiero que el video se me haga muy largo. Los quiero un montón y los veo en el siguiente episodio.